Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Va, Caruso? ¿Cómo va la barra? Muy bien. Bien, estamos bien. Estamos bien. También. ¿Estás para cafecito o estás para alguna otra cosa? Yo estoy para un cafecito de la tarde. Estuve con mate de Gaby, pero ¿para qué estás vos? Mira vos, no, te acompaño con un cafecito de la tarde, sí. Muy bien, muy bien. ¿Más cargadito o cómo? No, yo tomo liviano. A veces, ya les conté a ustedes, a veces el cafecito hago trampa y le pongo unas gotas de coñac. Sí, ¿no? liviano. Linda trampa esa. Es una trampa bastante linda. Si algunos le ponen otra cosa, pero pega mucho el café caliente con el coñac. Pero Así liviano que, bueno, es casi lágrima. no tanto, no, tanto. Un poquito no. más. Si no es café, es lágrima. Si no es cortado, qué sé yo, es otra cosa. ¿no? Muy bien. Bueno, Juan Carlos, a ver, estamos en la semana previa a las elecciones. En la apertura del programa decíamos aquí en Que Vuelvan que Milei en las últimas entrevistas viene ofreciendo escenarios muy claros de comparación de modelos económicos. Es decir, el modelo lo da con claridad. Por supuesto que lo resume y por supuesto que le da una mirada acrítica, pero sin embargo no deja de hacerlo y por lo menos a nosotros nos parece importante reflexionar sobre eso. Quiero hacerte escuchar un tramo de la entrevista hoy con Guillermo Andino. Tuvo varios momentos, ya los hemos repasado, pero aquí trata como de resumir un poco cuál es su idea. A ver, lo compartimos. La única forma de la que se sale de la pobreza es con crecimiento económico. Vos para crecer, digamos, necesitas invertir. O sea, vos necesitas que haya inversión, porque la inversión es lo que genera puestos de trabajo y permite que se paguen mayores salarios. Y a su vez eso, digamos, esa inversión vos la tenés que financiar con ahorro. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que para crecer, digamos, vos tenés que ahorrar. Y te tienen que respetar los derechos de propiedad para que los ahorros se queden dentro del país, sí, claro, y para que los inversores quieran invertir y así se generen los puestos de trabajo que además pagan mayores salarios. Esa es básicamente cómo funciona la ingeniería del crecimiento. Ahora, intentar atajos a eso, en realidad lo único que hace es generarte más problemas. El remedio es peor que la enfermedad. Es engañoso. Exacto. Argentina hace 100 años que está intentando atajos y de ser un país desarrollado se convirtió en un país subdesarrollado. Y si hubiera continuado el kirchnerismo, hoy seríamos Venezuela camino a Cuba. Bien, allí una parte, Juan Carlos, de crecimiento económico con necesidad de proteger el ahorro y entonces propiedad privada, la llegada de las inversiones, ahí empieza como una rueda para Milei. Pero después le agrega la otra parte que nos parece tan importante, que implica las reformas y sobre todo el acompañamiento político de eso, que es lo siguiente. Vuelve a ser el próximo domingo La Libertad Avanza frente al kirchnerismo. Digo porque hay partidos de gobernadores ahora, Santa Fe, Córdoba, que son opositores al kirchnerismo. ¿Qué le diría a los votantes de esas provincias? A ver, lo importante es, digamos, si vamos en el camino correcto, es decir, el camino correcto que es la reforma laboral, la reforma impositiva, bajar la carga fiscal, desregular, abrir la economía. Digo, esa es la agenda, esa es la agenda del futuro y la que va a ser grande en Argentina. Nosotros consideramos que quien mejor representa esa oferta somos nosotros, que somos además, la hemos planteado como base de la campaña. Resumo, Juan Carlos, es decir, para conseguir eso que contó en el primer testimonio, ese crecimiento en base a la inversión, etcétera, etcétera, no afectación de la propiedad privada, es decir, no intervención del Estado, no regulación, etcétera, etcétera, se necesitan desde ya esas reformas que viene planteando, ¿no? La tributaria, la laboral, la previsional, y con el apoyo político con el que quiere consolidar, que no son necesariamente todos sus oponentes hoy en la elección, son gobernadores, diputados y diputadas de fuerzas que compiten en algunos distritos, pero que después seguramente lo van a acompañar. Acá plantea, me parece, Milei, con mucha claridad cuál es su agenda, cuál es su recorrido. ¿Qué objetás de todo lo que dice Milei? Mira, debo decir que es una de las pocas veces en el que le veo un planteo con cierta coherencia, fuera de los gritos, los insultos, las descalificaciones y todo eso otro que a nosotros nos choca mucho, pero hay que decir que a él le funcionó bastante en todo eso otro. Pero ahora habla en la primera parte de invertir, de trabajo, de salario, de crecimiento, por lo tanto es un planteo que podría tener sentido. Yo creo
yo creo que es el modelo, ¿no? Aunque, por supuesto, lo complementa con el tema de las grandes reformas estructurales. Sobre, entonces, este planteo que hace el presidente, que vos decías efectivamente es una propuesta de ratificar el modelo ante la sociedad, yo creo que hay dos cuestiones. Primero, eso de invertir trabajo, salario, crecimiento, ya luego de 2 años choca totalmente contra la realidad social, económica y financiera, porque siempre creo que la clave es cómo nosotros logramos contrastar los discursos del presidente, el nuestro, el de quien sea, con la realidad. Claro que la realidad tiene un aspecto duro de carácter económico y tiene un aspecto subjetivo de psicología social, etcétera, etcétera. Por eso no es una fórmula matemática. Claro. Redondeando, creo que lo que él plantea choca mucho contra la realidad luego de 2 años, porque hay en el electorado, creo que lo votó, sacando el núcleo duro de derecha. Creo que hay una situación de desesperanza, hay una situación de decepción, y se choca. Ustedes empezaron hablando de algo que se ha transformado en los últimos 3-4 meses en una cosa de todos los días. Ustedes y todos nosotros hablamos, no se llega a fin de mes, la gente no llega a fin de mes. Me llama la atención porque no es frecuente. El año pasado, en todos los gobiernos, no se habla tanto, no se llega a fin de mes. Es una especie de síntesis de una situación social, económica muy, pero muy severa, y creo que hay una decepción muy grande porque prometió mucho él. Pero la segunda cuestión que no quiero dejar de decir, muchachos, es todo eso otro subjetivo que está en declinación, que le rindió mucho al presidente. Toda la cosa del odio al kirchnerismo y todas sus expresiones violentas, el odio es un mecanismo, es un motor para el ser humano y para las sociedades. A veces sufro porque debo reconocer que a veces mueve más a los seres humanos y a la sociedad el odio que el amor. Uh-huh. Por lo tanto, el odio que él tanto, con el que él tanto trabaja, como las ultraderechas a todos lados, lo veo en declinación. La casta, toda la otra cosa de la casta que también le rindió mucho porque cabalgó sobre efectivamente un campo orégano sobre todo eso que había en la sociedad de crítica a los políticos, también está en declinación. Y la otra cosa, por último, es el miedo al abismo, lo que yo le llamo el miedo al abismo. Bueno, o me votan a mí o siguen con este modelo y qué sé yo, o vamos rumbo al abismo. Todo eso que uno podría sintetizar, debe haber 1000 cosas más, ¿no? Pero todo eso que es, digamos, la subjetividad, también lo veo en declinación. En síntesis, si uno ve que el plan económico ante la sociedad choca con la realidad y que todo el elemento discursivo que acompañó en los medios de comunicación está en declinación, francamente creo que la perspectiva del gobierno es bastante mala. Te estira un poquito el argumento del gobierno. Digo, Juan Carlos, por ejemplo, el ajuste, todo eso que no pasó en estos 2 años. Vos decías, bueno, todo lo que estás diciendo no pasó en 2 años, ¿no? No hubo inversión, no hubo crecimiento, etcétera. No mejoraban los salarios, más bien todo lo contrario. El gobierno dice, no, lo que pasa es que teníamos que hacer un ajuste, había que animarse a hacer ese ajuste. Creo que ahí viene la parte de la arenga violenta, de la construcción del odio, ¿no? Tiene que ser más fuerte la identificación de odio con el otro que el dolor que te puede causar ese ajuste. Es decir, ¿a quién le tenés más miedo? ¿Al ajuste o al monstruo, digamos, no? Bien, todo eso fueron los 2 años de un ajuste necesario y ahora viene la etapa de crecimiento. Y lo que nos va a llevar a ese crecimiento son esas reformas. Pregunta bien concreta, esas reformas que el gobierno plantea, reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional, ¿conducen a mayor crecimiento o no? No. ¿Y por qué? Sobre eso quiero decir 2 cosas. Una, que la vida ya ha demostrado, porque no le van a dar el premio Nobel a la originalidad a todos los que plantean las reformas estructurales. Estas 3 reformas, que a veces son 4, porque incluyen la laboral, la previsional, la impositiva, me falta una, no. Eso lo vienen planteando en el modelo, los representantes del modelo liberal de la derecha, de la ultraderecha,
en todos los modelos, en todos los tiempos. Ellos, lo que creo que el establishment local y extranjero ve que ahora hay una oportunidad porque hay un gobierno más decidido a llevar a cabo eso, que no es otra cosa que una ya reconfiguración del sistema productivo argentino, del sistema de leyes laborales argentino y del sistema de redistribución de la riqueza, porque el tema tributario no es otra cosa que la de distribución de la riqueza. O sea, ese es un cambio efectivamente estructural. Yo creo que eso sí lo hacen, si pueden avanzar, lo dudo mucho. Francamente creo que no va a poder avanzar en términos parlamentarios, quizá muy parcialmente. Si lo hacen, lo que va a ocurrir es que el pueblo va a vivir peor, no mejor, porque su enfoque tributario, ¿cuál es? Ya lo vemos en el mundo entero y acá también, que los ricos paguen menos impuestos y que se acentúe la matriz regresiva de los impuestos. Y lo laboral lo que hacen es que las grandes patronales, que son las que ahora, por ejemplo, ahora se sabe, han despedido más trabajadores que las pymes, lejísimos, bueno, tengan más libres, más las manos para manejar sus costos laborales. O sea, la respuesta a tu inquietud, francamente la mía, es que no le va a mejorar la vida del pueblo. Pero, por último, hoy por hoy, ese es un planteo muy trascendente, efectivamente, en términos políticos, pero a los efectos de la elección del domingo, yo creo que a las grandes mayorías no están pensando si reforma tributaria o no reforma tributaria, si reforma previsional o no reforma previsional. Creo que es un planteo muy importante, pero en los ámbitos de discusión política, periodística, pero no creo que tenga una influencia en el ciudadano o ciudadana que va a ir a votar. Para vos lo determinante va a ser eso que mencionaste antes, no llego a fin de mes. Así es, así es. Y ahí entonces está siempre la opinión subjetiva de cada uno. ¿Qué hay en términos, yo diría, un tanto soterrado en la sociedad, en el pueblo, cuando hay un acto electoral? Bueno, nadie sabemos bien. Yo creo que todo esa disconformidad que se ha ido acumulando y que además tuvo el epicentro en la elección de la provincia de Buenos Aires, que es un factor que no se puede soslayar, creo que eso soterrado en diversos sectores sociales, incluyendo la clase media, creo que va a actuar, se va a expresar contra el gobierno nacional. Creo que va a tener una elección muy negativa el gobierno nacional. Juan Carlos, gracias como siempre. Chao, un abrazo. Lindo cafecito.